¿Cómo están, amigos? Este es un nuevo capítulo del HFC Podcast, el podcast de la tienda de vinilos Hard Format Chile. Hoy, en nuestro capítulo número 14, tenemos un invitado que me pone un poco ansioso entrevistarlo, como que me pone feliz, me encuentro bacán traerlo a esta conversación. Creo que pueden salir cosas súper interesantes de esto, del tema que vamos a presentar quizás, o si es que presentamos tema, no sé, pero va a ser una conversación agradable, estoy seguro. Me acompaña don Michel Leroy. eh, Quienes no lo conocen, ahí él me va a corregir si me equivoco. Profesor de filosofía, músico de la Chile, pianista, y dentro de un montón de proyectos musicales en los que ha participado, creo que podríamos destacar tecladista de Poema Arcanus en algún momento, frontman de Festín Sagital, una tremenda banda asociada quizás de forma, lo voy a decir de manera súper rápida, a la psicodelia, aunque uno puede encontrar un montón de tags más. Una banda que fue editada en su momento por el desaparecido sello Betalacton, y también que tiene un montón de trabajos personales bajo el nombre de Thanatoloops. ¿Cómo estáis, Michel? Hola Fernando, antes que nada agradezco la invitación y saludo a la gente que está escuchando. Y sí, está bien, dijiste como, digamos, lo más renombrado, se puede decir, de lo que he grabado. Tengo otra banda ahora, que es Desolación, Ascendente y Sátiros Anónimos. Son como tres bandas que tengo operando ahora, son las nuevas. Que, que están actualmente activas. Sí, sí, porque Festín Bueno, estamos sacando un disco, pero en este momento somos dos nomás. Es el Rodrigo ya. Maturana, que tocaba en Diana Andrea, en Vaso de Leche, que toca harto en Colectivo No, y yo somos como Ujú. los activos. Los demás son como puras colaboraciones más fantasmales. Entonces estamos ahí reconfigurando la banda. Es como, la idea igual es seguir sacando discos. No se ha muerto Festín, pero está como en stand-by. Sí, sí te cacho, yo me acuerdo cuando conocí Festina hace varios años atrás, yo creo que por ahí por 2007, en el desaparecido Taller Sol que estaba frente ahí a la Plaza Brasil. Y yo me acuerdo de haberte escuchado seguramente a ti mismo decir que Festín funcionaba un poco como una suerte de colaboraciones entre varios artistas que se metían como para un periodo, después salían, y eso era como una constante mutación. Sí, sí, tiene, o sea, no es que esté planeado así desde un comienzo, sino que se ha dado así. Como que el primer disco tuvo una alineación de Pharmacon y finalmente quedé solo de esa alineación. Es como le decimos demo debut, porque la gente, los integrantes tuvieron que irse rápido, entonces no es un disco que tal vez terminamos de grabar como debiera. A pesar de que las canciones a mí me Ya te gustan cacho. harto, el registro es como tiene ciertas falencias, pero curiosamente se grabó en cinta, o sea, suena súper bien. Es como la edición y nos faltó ensayo, yo creo, básicamente, porque como no logramos tocar lo que debiéramos haber tocado, digamos, porque tuvieron que irse los demás integrantes, quedó como a medio camino, entonces le hablamos demo debut. Entonces ya del primer disco quedé solo, digamos. Pero ya en Epitafio la Permanencia, que podría decirse que es como el debut original, ahí se suma Pablo Martínez, alias Conejo Verde, Marcelo Rodríguez, que tocó, es crucial porque tocó, o sea, también es renombrado él porque tocó en el primero de Mar de Grises. Este era como el compositor principal de Mar de Grises, los primeros Ya, ya. discos. O sea, en el EP que sacaron y Tartar Primarium Express, son los dos de Mar de Grises. Y, eh, y ahí está Gonzalo Díaz. Entonces, Gonzalo Díaz Letelier y Pablo Ujú. Martínez son dos integrantes que se mantuvieron durante toda esta época de festival. Entonces, no es como que fuéramos, estuviera yo solo, digamos, con gente colaborándome, sino que igual hubo una especie Te de cacho, grupo, digamos, base. te cacho. Después Marcelo tuvo que irse para el segundo disco, pero Pablo se mantuvo hasta tres discos más. En Sic Deus Dilex Ya. Mundum estaba Pablo, Conejo Verde, y en Bestes Solares también estaba Conejo Verde. Y él aparte Sí, componía. creo. Sí, me acuerdo que creo que fue en la época que yo los conocí, fue cuando
tocaba Conejo Verde, po. Me acuerdo que los vi una vez en vivo esta vez tú tocando piano, teclado, pero formato piano, y también los vi una vez tocando, tú estabas tocando violín. Bueno, Creo que esas fueron como las formaciones que alcancé a ver en vivo como de esa época, como entre Taller Sol y algún otro lugar, la casa, ¿cómo se llamaba? Una casa que era como Casa Rosada. Círculo número 6 Elefante, la Casa Rosada La Casa también, Rosada, sí. sí. Oye, y además de estas bandas, tú eres el gestor de una suerte de sello discográfico que se llama Templo Sagital. Y que antes también era un lugar físico. Que fue precisamente cuando empezamos a hablar, cuando yo iba a tu casa, que era un lugar que tenía la característica de ser, si bien era una casa, digamos, una casa con vecinos al lado, era un lugar donde tú podías llegar y entrar, era súper libre como el tránsito. Me acuerdo que había siempre harta gente, me acuerdo que nos juntamos un par de veces a ver documentales. Puta, creo que una vez paré una exposición ahí, ¿te Sí, acordás? sí. Todavía tengo, Y fue como, tengo, ¿todavía tenéis tengo las impresiones, sí. las impresiones? Sí. Buena, Ahora, buena, qué bacán. con mi hija no los puedo tener pegados porque son, Ah, claro. son un poco Sí, fuertes pues para una niña, son... pero las tengo guardadas ahí. Oye, y mira, yo en el fondo te saco a colación este tema como de esa época. A mí me pasaba en esa época cuando yo andaba como, trataba de ir lo más posible como a tocar, ¿cachai? Y todo este ambiente como un poco underground, si se puede decir, pero que tampoco pertenece a lo que uno entendía por underground en esa época. Mm, No sé si me explico, ¿cachai? Como que, puta, para contextualizar, yo creo que muchas veces se le llama underground a una weá que igual funciona como un poco como una empresa, po, ¿cachai? O sea, igual es gente que lleva caleta de personas a sus tocatas y yo me acuerdo que de repente yo iba a algún festival donde iban tres o cuatro personas de público y habían como 20 que eran de las bandas que tocaban, po. sí, pues, sí, eso es verdad. Entonces, lo saco a colación porque lo recuerdo como una suerte de movimiento que funcionaba mucho desde el romanticismo, ¿cachai? Desde como la necesidad de expresar, obviamente, aunque suene cliché, pero que llevado un poco quizás al mundo real, son cosas que requieren igual de financiamiento para seguir funcionando, po. Uno lo quiera o no, pues, ¿cachai? Y de repente mi pregunta es así, ¿cómo sientes tú que funciona eso? ¿Cómo te lo planteas en el día a día? Considerando que tú, a- puta, lo dije al principio, eres filósofo de profesión, haces clases, ¿cachai? O hiciste clases, pero para ti la música no es como el proyecto, puta, con todo el respeto que se merece, por supuesto, el proyecto sonoro de un loco que a veces graba en su pieza, pues. Para ti esto es serio, pues. Para ti esto es tu trabajo y ojalá la forma de, como se diría desde la izquierda, de ganarse el pan, ¿cachai? Claro, sí, pues. Sí, po. Excelente pregunta. ¿Cómo te lo tomáis tú? ¿Mm? Sí, pues. ¿Cómo viví eso en el día a día? Claro. Pucha, es una excelente pregunta porque apunta a algo súper clave y que, digamos, es cultural o como dices tú, político, ¿no? Entonces, puntualmente es que en la cultura actual, más allá incluso de lo institucional, todo lo que tenga pretensiones que no son empresariales, que no opere según lógicas empresariales, eh, que no sea, digamos, una apuesta segura en cuanto mercado, comercio, es excluido. ¿Mm? Por ejemplo, yo Entiendo. estaba haciendo una analogía, pareciera una exageración, pero en realidad no lo es tanto. Si uno analiza cómo están todos los poetas, los filósofos, los músicos, digamos, que no operan así como desde la taquilla, digamos. Eh, están todos en condiciones súper miserables. En todo Chile, digamos, en todo régimen capitalista opera un poco eso, ¿no? Como que incluso ahora los músicos doctos, o sea, antes, por ejemplo, había una cierta preocupación por la música clásica, igual por un espíritu conservador no muy bien cuestionable, pero ahora ni siquiera, o sea, ni siquiera hay un espíritu conservador, sino que es un puro Ah, te cacho. nihilismo mercantil. Entonces, si la weá no da plata, no hay recursos. Po. Y por eso, por ejemplo, se bajó en la radio beta, digamos,
que no opera Tenés solo en toda la el razón, noise o en cosas así, digamos que la música clásica también ha sido afectada por esta especie de incluso se puede decir desprecio del sistema y de la cultura frente a lo que no opera con lógicas empresariales o con ambiciones mercantiles. Entonces, ahí hay un castigo severo, o sea, aquí básicamente si tú no eres un músico que, cuando digo lógicas de mercado, de verdad que son lógicas de mercado, son técnicas específicas, tener sí, po, público sí, objetivo, eh, a operar con el concepto de marca, digamos, son así, digamos, por ejemplo, Tanatolup es una marca que tengo que meterla en la cabeza de las personas, operar algo que sea coherente y fácil de entender. Entonces ahí, por ejemplo, si uno hace algo muy complejo o pretende, digamos, generar una especie de performática o de manifestación sonora respecto a la realidad que uno tiene y la quiere criticar o claro. abrir fisuras, digamos, eso nunca va a ser muy simple. Entonces ahí ya quedo desencajado totalmente de las lógicas de mercado y no voy a moldarme a la lógica de mercado. Por ejemplo, para mí sería súper fácil decir, bueno, soy Tanotulup, yo fui pionero del noise y me dedico a tocar noise y me chapo con el noise y ahí digo algo súper fácil y una Mm. marca y algo que llega, y eso es una lógica de mercado, aunque lo esté aplicando con música que es disonante, digamos. Entonces, Sí, déjame interrumpirte un poco porque es interesante lo que tú dices, porque en el fondo, si tú tomaras el mismo ejemplo que me estás dando, que perfectamente lo podrías hacer, una de las cosas quizás como brígidas, ¿cachai? No, puta, perdón la palabra coloquial, pero una de las cosas brígidas que tiene el capitalismo y cómo funciona el mercado hoy en día, ¿cachai? Puta, y sabrán que yo como tienda, en el fondo también me ocupo de eso, también lo aplico en la tienda constantemente, es que, claro, tú te pones una chapa como esa, que la podrías usar, y que el mercado te dice, bueno, y si no lo respetas, eres bien pavo, pues, ¿cachai? Así me claro, refiero para el público. exacto. Como que hay una suerte de obligación con esa chapa de comprar sí o sí ciertos productos. Mira, voy a traer a alguien a colación, a un artista del que hemos hablado muy bien en este podcast, porque a mí me gusta, pero creo que soy consciente, y ahí se refleja súper bien, que es Carlos Cabeza. Carlos Cabezas creo que es un artista que tiene un sonido que es quizás no tan popular y quizás un poco más difícil de digerir para quienes no están acostumbrados a cierto tipo de música, pero también es un artista que está muy bien posicionado como marca hoy en día. O sea, es un loco que puta, va al municipal cuando se podía tocar en vivo Sí, y al pues. loco le pasan el municipal, Sí, po. pues, sí, sí, súper. ¿Cachai? E Entonces, imagino que debe ser un lugar súper difícil de llegar, pues, ¿cachai? No, claro. o sea, no cualquier banda, yo creo, no sé, pues, hasta bandas famosas como, voy a inventar, Sinergia, no creo que les pasen el municipal a los locos, pues, ¿cachai? Claro. Entonces pasa de que ahí tenéis como el ejemplo que hay tú, creo que se enmarca súper bien en este tipo de artistas que no sé si decir supieron hacer, porque creo que decirlo así es un poco excluyente, Claro, ¿cachai? claro. Para quienes eligen no hacerlo, pero que son una fiel representación de lo que estáis diciendo. Es cuático cómo funciona. Como tú bien mismo dices, es como casi terrorífico. Sí, pues. Sí. Mira, está súper bueno ese ejemplo de Carlos Cabeza. De hecho, yo lo he estudiado harto a Carlos Cabeza, porque me gusta. O sea, los electrodomésticos eran como una influencia directa de Festín, pero en el Ya. 2003, digamos, ¿no? Y justo de ahí en Ujú. adelante, los electrodomésticos y Carlos Cabeza tuvieron una especie de mutación. Yo creo que está de la mano, tanto política como musical. Y yo creo que ahí operó mucho, por ejemplo, la afiliación de Carlos Cabezas con la Concertación. O sea, Carlos Cabezas Sí, le hizo po. música digamos, a proyectos de la Concertación. Sí, Le pagó el sí. gobierno y hubo una polémica también porque le Le- pagaron caleta a Manuel García y a Carlos Cabeza una millonada por una canción de sí, mierda. Entonces era sí, me como, puta, acuerdo. plata No, mía, y weón, que te la acuérdate están dando de la canción que le hizo a Bachelet, ¿vos te a acordáis? Bachelet. Sí, pues. Que esa weá tiene hasta videoclip Sí, y pues. puta, insisto, yo he hablado bien de Carlos Cabezas porque a mí también me gusta, pero esa canción da hasta vergüenza ajena, po, weón. Es como, conchetumare. Es horrible, aparte del asunto de la plata por detrás, ¿cachai? La afiliación de Carlos Cabezas con la SCD. Entonces, Mm, es como esa cosa media, no sé si amarilla es la palabra, pero como son sentimientos encontrados. ¿Cachai? Como que, por sí, un te lado entiendo. tienen
la sinvergüenzura de cobrar esa plata, digamos, de manera pública, es que es plata pública. O sea, por ejemplo, si me pagaran 20 millones por una canción de mierda, y sé que es plata pública de un gobierno que, bueno, no sé si Carlos Cabeza nos informaba, pero en ese gobierno de Bachelet ya murió gente, digamos, como Gualmapu, yo, Sí, no, po, yo, sí, no po. me, yo me quiero asociar con asesinos, ¿cachai? Carlos Cabeza estaba asociándose con asesinos, ¿cachai? Aunque él, digamos, no es tan... la canción no se la hizo, digamos, apoyando apoyando la represión en Gualmapu, pero de todas maneras era algo turbio. O sea, de hecho era una especie de asamblea constituyente a medias, entonces era como un poco de Sí, me cambiamos la acuerdo. constitución, pero igual así como bajo los patrones socioliberales concertacionistas. Sí, Eh, de hecho se nos olvida un poco con todo el estallido social que había un proceso constituyente antes de claro, y que era muy así, po, era muy similar a lo que hizo Lago en su momento. Po. era una trampa Que, parecida. ¿te acordáis que Lago hizo? De hecho, la constitución de ahora tiene la firma de Lagos, po, pero básicamente sigue siendo la constitución de Pinochet. Y es cuático porque, puta, metámonos un poquito en ese tema quizás, porque igual es interesante hacerlo. Mm, Hoy en día lo que te dicen estos políticos de izquierda es que cambiamos la constitución de Pinochet, pero ellos tuvieron toda la posibilidad de hacerlo. La constitución de ahora tiene la firma de Lagos. sí, pues. Y en ese momento fue una gran wea. Yo me acuerdo de que los discursos, aunque yo estaba chico, Mm, me acuerdo que los discursos iban de la mano de tipo, eh, este es un nuevo Chile, este es claro. un nuevo comienzo. Sí, pues. Y ahora los locos como que no se quieren ni acordar de esa wea precisamente porque también operan las lógicas del mercado y no quieren manchar su marca. Po. Y su marca, si bien no se transforma en plata, sí se transforma en votos. Bueno, claro. Y es una weá importante para ellos como marcas, así. La plata del político o parte del mercanteo del político es el voto y bajo esas lógicas no quieren manchar ahora su, su, digamos, su empresa. Claro. Sí, pues, eso es exactamente. Sí, pues, o sea, bueno, es como una estrategia. Yo por eso les digo socioliberales, porque son como hipócritas. Pues. Por eso digo que Carlos Cabeza cae un poco en eso, o sea, esa cosa como de tener un discurso, una estética, digamos, de izquierda, pero también Ujú. operar como capitalista y como burgués, pues, o sea, recibir pagos públicos por weas, que eso yo creo que es un descarado, digamos. Ujú. Eh, y, y bueno, digamos, el mismo discurso también, o sea, por ejemplo, hay como eufemismos que ocupan los socioliberales, como la igualdad, por ejemplo, Frente Amplio, que también son socioliberales. Por eso yo ni siquiera les digo izquierda, es como la izquierda falsa, es como la trampa por la cual el capitalismo está tan arraigado en Sudamérica, porque ponen una izquierda y una derecha, pero los dos son capitalistas, entonces en el fondo estamos cambiando la intensidad del sistema o de la ideología, pero no estamos cambiando la ideología. Claro. Entonces, Claro, quizá funcionan como izquierda en un país tan neoliberal como Chile. claro, comparado ¿Cachai? con la Como en un ultraderecha. país, claro, en un país con una derecha tan brígidamente abierta, así como a tener leyes que permiten cargar a la sociedad, Mm, quizás pueden funcionar un poco como izquierda, pero es cierto que desde cierto punto de vista, creo que estoy contigo en eso, que son liberales en el fondo, po, son locos que funcionan con mercado y va por ahí la mano, es heavy. Oye, te quería hacer una pregunta sobre esto mismo. Pero ya quizás voy a abusar de tu posición de filósofo. ¿Sientes que el capitalismo y sus formas de actuar, ¿cachai? Puta, quizás nos vamos a acabar un poco el tema musical, pero vamos a volver ahí. ¿Sientes que sus lógicas operan con las lógicas del ser humano? No sé si me expliqué bien con la pregunta. sí, sí. ¿Crees que es inherente a la naturaleza humana un poco que el mercado opere de esa forma? Claro, ese es un argumento biologicista, digamos, positivista, digamos que le tiene como fe a la ciencia, como que todo, la ciencia de alguna Ujú. manera, es, o sea, desde la posición de que la ciencia puede responder a todo, está el argumento capitalista de que, digamos, el egoísmo y ese tipo de sentimientos son como intrínsecos o incluso son parte de una lógica de sobrevivencia, como hablan
el darwinismo social un poco apela a eso, ¿no? De que el egoísmo es necesario para que el más fuerte sobreviva, ese tipo de cosas, ¿no? Como Ya le cacho. eso bueno, el famoso Foucault a eso le plantea biopolítica, pues, cuando una especie de, como dices tú, de lógica social, digamos, de biología, Ujú. de racionalismo, eh, que es artificial, digamos, que puede o no operar en un ser viviente, eh, se expresan como si fueran inherentes al ser viviente. Como que el egoísmo es Ya le cacho. inevitable porque somos humanos y es parte de la condición humana ser egoísta. Eso es un argumento capitalista que se escucha harto. Ya le Eh, cacho, te entiendo. Frente a eso, yo creo que una respuesta es que sí, efectivamente el capitalismo es extremadamente humano, es súper humano. Ahora, en el sentido de que es algo, una especie de violencia, una forma de ser agresivo que es propio de lo humano. O sea, el animal, la bestia, a lo más que se puede parecer el capitalismo es a la agresividad depredadora de los mamíferos, digamos, como comparándose con otras entidades vivas que no sean humanos. Ujú. Pero digamos esta acumulación de poder inútil, absurda, a costa de la aniquilación, de la depredación, de la agresividad con la misma especie, con la otra especie, eso no tiene parangón, digamos, con ninguna otra forma de vida, por lo menos en la Tierra. No sé si habrán unos Tú no capitalistas te en entiendo otra perfecto. galaxia. Oye, quería detenerme en una frase que dijiste y a ver si nos podemos ir en volada para ver si lo entendí bien. Eh, Dijiste con la lógica de que la ciencia es capaz de responder todo. Claro, ¿Sientes un poco que lo que no es capaz de responder la ciencia viene a ser respondido por el arte, la religión, por nuestro aspecto quizás espiritual? ¿Cómo ese se representa? claro. ¿Qué crees que va por ahí? Sí, pues, o sea, justamente ahora está, digamos, lo que está como fresquito en la filosofía, justamente que ya se está todo abriendo, digamos, que ya no es, como no está, se está cuestionando la disciplina de la especialización. Entonces, Ujú. por ejemplo, la filosofía puede, digamos, interrelacionarse con otros aspectos y finalmente no ser solamente filosofía. Entonces, muchos digamos, problemáticas que se están resolviendo con gente que está pensando desde distintas perspectivas. Pues. Entonces se fusiona la filosofía con la historia, con la biología, con la astronomía. Entonces, yo creo que más que la ciencia matemática, digamos, porque se le puede decir ciencia Ujú. hasta, digamos, hasta tocar un instrumento, hasta pintar, hasta hacer poesía, tiene ciertas técnicas, digamos, ¿no? Técnica y arte son sinónimos en griego, digamos, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, lo que yo creo es que los problemas tienen que enfocarse de la mayor cantidad de perspectivas posible. Mientras más perspectivas hay de respecto a un problema, es más rico, digamos, el cuestionamiento. Si te limitáis solamente Claro. a la matemática y al cálculo en función de causa y efecto, buscando como un origen causa y que el origen causa es la explicación de un fenómeno, esa es una lógica, porque un fenómeno se puede explicar en su experiencia misma y no necesariamente desde su causa. Y la matemática, o sea, perdón, la Ujú. ciencia matemática no opera si es que no en términos de causa y efecto. Porque tiene que haber un resultado, tiene que haber dos cosas que resuelven. Entonces, claro, pues ahí ese tipo de ciencias queda limitada para cierto tipo de asuntos. Pues. Y, Claro. pero igualmente hay asuntos que supuestamente son espirituales, o digamos que donde la ciencia no puede meterse y de repente echarle un ojo a la biología, a la astronomía, a la química, se conecta, se alumbra y de alguna manera es otra forma de ver lo mismo. Claro, entiendo que en el fondo quizás no vamos a resolver acá cuáles son las verdades de la vida, po, pero en el fondo que quizás que las distintas aristas nos ayuden tanto a cuestionar un problema como a tratar de resolverlo y encontrar un poco el equilibrio entre ambos. Pareciera ser que es como la nueva forma que que se está buscando resolver ciertos problemas, si es que no todos. Como Claro, tratar de... Porque frente a todo eso también hay que considerar que se agrega un nuevo... No sé si un nuevo tipo de ciencia, no sé si expresarlo así,
pero creo que ya mucha gente es consciente de esto gracias a documentales que nos ofrece grandes empresas como Netflix, ¿cachai? No sé si cachai que se hizo como un poco famoso un documental que explicaba cómo funcionaban las redes sociales Ah, sí, sí lo vi. Lo vi con un y amigo. que me llama la atención, ¿cachai? Que a mí me pasó una cuestión, me llama mucho la atención que tanta gente se sorprenda de cómo funciona una weá que hace tanto rato se viene diciendo cómo funciona. Sí, pues. ¿Cachai? Onda. No sé si te acordáis que hace un tiempo atrás del famoso creo que se llamaba Critic Analytic, una cuestión así, que son estos locos que operaron para la votación de Ah, sí. Donald Trump. Sí, pues, sí, sí. Y que de hecho desde esa época se viene diciendo esta weá funciona en base a algoritmos, se puede hacer una cuestión que se llama ingeniería social, porque pescamos estos algoritmos, le metemos información a la gente a la fuerza, y es cuático cómo funciona que de repente estos algoritmos hasta predicen cómo va a operar una cantidad de gente de aquí a 2 años más, a 2 meses, Claro, y quizás esos datos nos podrían servir para... porque en el fondo la idea de todo, imagino que es como mejorar. claro. Como que esa quizás es la constante. O sea, no mejorar quizás en términos como de blanco y negro, de como absolutos. Po. Creo que precisamente va de la mano de lo que me decís tú, que las cosas ya no son. Hay una gama de colores y de grises y de escalas que hay que entrar a considerar. Y en Claro. esa misma escala, Michelle, volviendo al tema principal, ¿cómo funciona para ti? ¿Cómo funciona para ti en lo particular? ¿Qué tan difícil es de repente promocionar un disco, hacer que la gente compre? Porque es cuático lo que pasa un poco contigo. Quiero ver si los pongo como corresponde. Me corregiste tú nomás. Tú igual eres un artista que debido como a tu larga data de trabajo serio en la música digamos como experimental, en el amplio sentido, tienes una base, no sé si decir los fans, pero sí personas que conocen tu trabajo y que están atentos a tu trabajo. No solo en Chile. Además cuentas con contactos, así como que conocí gente que también se dedica a lo mismo y que uno podría decir que son así como artistas bacanes. Puta, el primer ejemplo que se me ocurre es Edward Casper. Pero aún así se te hace difícil. Lo recuerdo por unos posts en Facebook porque no nos tenemos de contacto Claro. y que es tremendamente complejo. O sea, tú, este mismo trabajo del que vamos a hablar un ratito más, estuviste en él un montón de rato y te resultó sumamente dificultoso vender copias del disco. Y si bien existe, por supuesto, toda esta idea de cuestionar el capitalismo, estamos en un mundo capitalista que igual uno requiere de recursos para seguir subsistiendo. Cuéntame, ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace funcionar? Sí, pues, antes que nada, bueno, hay que diferenciar capitalismo de mercado, porque creo que el capitalismo es una forma de Ujú. hacer mercado, pero no es el mercado. Y por ejemplo, el capitalista no es pedir un Ya. sueldo. O sea, ojalá yo pudiera hacer Ujú. fotosíntesis, pero no lo he logrado. Entonces, claro, entonces ahí ya, Ya, sí, es un buen punto, tenéis mucha razón. Po. Se tiende, es como cuando el viejo facho le dice al loco joven de izquierda, ah, eres de izquierda hasta que ganáis sueldo. No, pues no se trata de eso. no, pues, No, claro, no no se trata funciona de así, eso. pues, no No, opera de esa forma. claro, claro. O sea, por ejemplo, hay gente que confunde industria, mercado con capitalismo. Y no, pues, o sea, una industria. Mm, Cuando los anarquistas se tomaron la industria en la guerra civil española, las industrias operaron mejor que nunca. Pues. Por eso es que los fascistas los dejaron ser y al final, finalmente los cagaron fueron los comunistas. Entonces, ahí tenía yeah. un ejemplo de que una industria puede ser productiva bajo código ni siquiera de izquierda, sino que ya anarquista. Y Sí, es cierto. eso fue un dato duro. Digamos. Entonces, eso se confunde. Entonces, desde ahí, claro, pues desde ahí hay mucha gente, hay toda una polémica. Bueno, más allá, digamos, de que de repente el tono puede ser pesado y todo, el asunto igual molesta, digamos. O sea, molesta que de repente uno empiece a cuestionar, digamos, o a tratar de cambiar la situación miserable en que estamos. ¿Cachai? Porque no solamente es una situación de leyes o institucional, sino cultural. La Mm, misma gente que pueda estar hablando en contra del capitalismo, igualmente cuando se enfrenta a la música, pierde la sensibilidad respecto a los elementos,
lo que se llama la espectacularidad. Que eso es pura producción, es puro capital de inversión. Que está súper bien, digamos, o sea, yo en ese sentido tampoco voy a decir que si hay una inversión gigante, digamos, en un disco, en una presentación, necesariamente algo capitalista, ¿no? Puede estar súper, digamos, justificado ese gasto, Te cacho. o esa entrega, pero no puede ser condición para valorar una música. En ese sentido, si fuera solamente la música profesional, o sea, la música que de alguien que tiene suficiente capital como para invertir en tener productor, iluminadores, eh, ingenieros de sonido, ingenieros de marketing, estilistas, bla, bla, bla. Digamos que no todo se Ujú. centre en uno o dos o una pura banda autogestionándose y que obviamente funciona mejor. Porque uno tiene que a la fuerza aprender otro oficio. O sea, yo sé tocar Claro. instrumentos, pero aparte tengo que aprender a hacer diseño, tengo que aprender a hacer relacionador público, cosa que soy pésimo. Eh, tengo que aprender. Puta, que a mí me pasa lo mismo Sí, con la pues, tienda. O sea, yo lo claro, entiendo porque yo soy. Bueno, tú me conocís de antes y yo no soy especialmente lúdico para mis relaciones, claro. digamos, interpersonales, pero precisamente por tener una tienda de discos, uno tiene que aprender un poco a ser simpático, a entender pesadeces es complejo, ¿no? Sí, igual creo que te entiendo en ese punto, creo que te entiendo súper bien. O sea, personalmente soy súper liviano sangre en el sentido de que tengo harta resistencia, me pueden decir cosas súper pesadas y no me la he hecho. Pero sí, como soy crítico y ahí se me junta, pues, se me junta de que soy filósofo y también tengo que tener una especie de identidad pública o, claro, tengo que Ujú. relacionarme públicamente y no espantar a la gente, sino que atraerla. Pero ahí Claro. se me cuela que soy crítico y si uno es crítico, un pensamiento crítico siempre le va a tocar la fibra a alguien. La idea es que le toque la fibra a alguien para que esa persona Sí, lo agradezca, que es un poco la reacción que tengo yo cuando frente a las críticas, cuando alguien me critica ahí lo único que pido, digamos, que ojalá sea directa la cosa como para entender bien las razones, digamos, y no entrar en la paranoia, digamos, pero es algo súper constructivo cuando alguien te hace ver algún atavismo, o por lo menos se dé la posibilidad de discutirlo. Entonces, claro, claro. eso ya no opera, porque el individualismo, el nihilismo individualista está operando justamente con estas máquinas como Facebook, que Facebook es pura autorreferencia, pues, como lo que a mí me gusta, Sí, po. los amigos, que tengo amigos por cosas que tenemos en común. Entonces está todo como subyugado al Ujú. capricho individual. Entonces todo se cierra. O sea, hay mucha apertura como para Claro, buscar cosas. Entonces hay gente que ocupa las redes como para buscar, descubrir cosas nuevas. Que es un poco la actitud que tengo yo con la red. Pero hay gente que afirma su identidad o su ilusión de identidad, entonces se cierran en lo que ya les gusta y se juntan con gente que les gusta lo mismo que ellos, entonces no desarrollan gustos nuevos. se genera una suerte de cámara de eco ahí muy compleja, Cámara de eco. de la que es muy compleja salir. ¿Sabéis qué? Es bacán lo que decís porque yo me acuerdo cuando el internet llegó por lo menos, puta, quizá el ejemplo personal es el peor, pero creo que esto se repite, va a lo que tú decís. Cuando llegó el internet a mi vida, más o menos de manera constante, yo me acuerdo que no habían redes sociales, po. O sea, a lo más había Fotolog. Pero uno no estaba metido en Fotolog todo el día, pues, ¿cachai? Uno se metía a los buscadores y buscaba ahí cosas. Que era una weá que hoy como que no existe, po, o existe muy poco. Claro. Ya la época de Blogspot ahora es un nicho muy, muy chico. Y antes Blogspot o las páginas personales en Blogspot eran una forma de conocer música, películas, literatura. Sí. Y yo creo que gran parte de mi gusto musical se formó en el Persa Bio Bio con el Stefan que me vendía weas bacanes y en Blogspot, ¿cachai? Era como esa y ahora si no es por Facebook las generaciones nuevas, ¿cachai? La gente más joven, yo creo que de los 25 para abajo como que no quiero decir que no cachan de forma despectiva, así como, cabros culeados que no cachan. No, sino que como que de verdad no lo vivieron eso nomás, po. No, pues, Se saltaron esa parte de la internet y tienen que hacer el ejercicio de así salirse de la red social para encontrar algo nuevo, güey. Que es un ejercicio que nadie como que lo hace tampoco. no, pues, no, el tema generacional es súper cuático. Mm, Justamente con Tanatolup pasa eso, porque tengo, por lo menos en un momento,
mi simpatía, digamos, mi talento para las relaciones sociales ha llevado a que mucha de esa gente que me seguía ya no están ahí. Pero igual hay unos que persisten. Y gente súper joven, Ya, le es cacho. gente súper joven, pero es algo súper interesante y da un poco de esperanza, digamos, como para evitar un poco estos como prejuicios generacionales, ¿no? Como que alguna generación pasa esto. Obviamente hay cosas más generales, ¿m? Hay Mm. mutaciones culturales, hay cosas que mejoran y otras cosas que, digamos, se pierden. Entonces, pero justamente los cabros, las cabras que más jóvenes que todavía están ahí como atendiendo, o, siento que están reaccionando un poco a eso. Y por Ah, ejemplo, bueno. varios aquí por ejemplo, en Serena, donde vivo, eh, digamos acá no hay una escena experimental, industrial o algo así como ad hoc, entre comillas, Tanatulú, pero yo encuentro la raja eso, o sea, como que a mí eso me motiva a relacionarme con gente que no está en la misma que yo y recibir influencia o perspectivas que no son como las predecibles para alguien que hace, no sé, pues música entre comillas experimental. Entonces aquí yo tengo hartos Sí. amigos que son, no sé, porque hacen hardcore, cosas como... igual tienen un espíritu original porque es como la onda del crossover. Entonces como una generación nueva que a mí me interesó por eso. Primero porque, claro, tienen todo un discurso político con los cuales son críticos del capitalismo, etcétera. No operan desde la jerarquía ni desde el ego, cosas súper simpáticas, digamos que no encuentro en gente más mayor o que no encuentro en tanta gente mayor. En algunos sí. O sea, tengo amigos de 40 más con los que me puedo relacionar de esa manera, pero en general son aspectos que mucha gente, como que los cabros más jóvenes lo captaron de manera más inocente. Por ende no tienen tanto atavismo generacional en ese tipo de aspectos. Te cacho. Pero hay otros aspectos donde, claro, ahí se nota también. O sea, como que hay cosas justamente por todo el control mediático, pero igualmente ellos están un poco reaccionando a eso. Como decís tú, al asombro, a tener una vida, digamos, en la calle, no estar encerrado en la casa. Eh, si bien aquí también hubieron conflictos, pero aquí curiosamente se han resuelto súper bacán en ese sentido, en cuanto hay algunos que se cierran estéticamente, como lo que hablábamos, no sé, como el cuarto de eco que decías tú, digamos, algunos Ujú. tendieron a encerrarse en esta especie de prisión autorreferente, que se cultiva de manera muy efectiva en Facebook, ¿no? O cosas así, o Instagram, que son como aplicaciones que es pura lógica de autorreferencia. Claro, claro. Entonces, pero se está abriendo. Entonces, claro, no es algo generacional masivo, pero yo igual veo nichos de generaciones nuevas que tienen conciencia de la situación, digamos, que no están todavía atrapados valga la redundancia, en las trampas digitales, eh, que en el fondo son trampas para imponer una cultura neoliberal, que en el fondo es una cultura de consumo y de autorreferencia y de cero Claro. asombro, que no es creativa, que es funcional, ¿no? Ah, ya, te entiendo perfecto. Te entiendo perfecto. ¿Crees que está de alguna manera, así como este mecanismo terrorífico, o no sé si terrorífico, pero como tan aplastante de la de cómo consumimos hoy en día afecta? Creo que sí, ¿cachai? Pero te lo pregunto para que te explayes. ¿Afecta en términos, no sé si comerciales, pero en cómo se distribuye tu música? Te lo pregunto por lo siguiente. Yo conozco tus trabajos, ¿cachai? Creo que me he perdido una etapa de Tanatuluz, por lo menos, que me la perdí, pero volví ahora con el éxtasis cuando lo estabas promocionando, Bueno, que desde ya así como, por favor, escúchenlo. Y déjame decirte que quizás lo hiciste de manera inconsciente, pero en algún momento tú dijiste en tu Facebook, pusiste así como, esto es Carlos Cabezas tirando una molotov. no sé, Y yo ese día lo escuché, que fue hace poquito. Y sí, fue como, bueno, oh, la wea buena que se sacó este loco. Porque esa fue mi reacción, ¿cachai? De verdad no estoy siendo salamero gratuitamente. De verdad fue como... Creo que perdí el camino tan a tu luz cuando te pusiste un poco más noise, ¿cachai? Pero me lo perdí porque
Porque, puta, entre tanta weá que uno lo llega, ¿cachai? Precisamente por esta forma que tenemos de consumir, Claro. que me lo perdí nomás. Pero esto me enganchó, me trajo de vuelta, lo escuché, lo encontré a toda zorra. De hecho, por eso le pregunté si tenían más copias, porque quiero hacerme una copia para mí por lo menos y quizás tener una en la tienda. Bueno, la cosa es que creo que esa estética sonora que tú tienes, la que trabajas, la que está en constante evolución, sí tiene público, po. O sea, me explico. Un ejemplo súper claro. Yo traje un vinilo de Lingua Ignota hace poco y la weá me duró en el catálogo creo que así como un minuto. Bueno, ¿Cachai? Y se me quedaron como 5 personas abajo que me preguntaron, oye, ¿tenéis todavía el disco Lingua Ignota? Lingua Ignota es precisamente, bueno, tú la analizaste la otra vez en uno de tus reviews que subía a tus redes. Puta, yo sé que hay diferencia entre ustedes dos, pero creo que en términos generales sí podrían ser el mismo público. sí, Lo que yo traje no era un disco caro, o sea, no era un disco barato, era un disco bien caro, creo que andaba por las 30 lucas. Y en el fondo, lo que quiero decir es que si hay gente que compra ese tipo de música, po, sí, po, sí, ¿cachai? Y obviamente, esto mismo que estamos hablando de cómo consumimos es lo que genera que quizás no se fijen o no recaiga la atención en artistas chilenos que están al lado tuyo, que pueden ser hasta tu amigo si querís, wea, que no va a pasar con Lingua Ignota, ¿cachai? Y no le ponía atención al que está acá, po. ¿Por qué creéis que pasa eso? Imagino que va de la mano de lo que venimos hablando. sí, po. Bueno, sí, pues este es un fenómeno súper acuático. Yo trato de no resentirme al respecto, pero reconozco que igual es un poco injusto. ¿Cachai? No deja de ser Sí, po. injusto, porque hay un montón de sonidos que formas de hacer música que, bueno, Tanatolú y varios, muchos músicos en todo el mundo han ejercitado por décadas, digamos, Mm, desde el 2000, digamos, no sé. Y ahora últimamente lo que ocurre es que ese tipo de sonidos los producen, se masificaron, eh, y como para hacerla corta, así como para graficarlo y se entienda como bien, es como que hubiera surgido Iron Maiden y no le diera la gracia y no sé, no se reconociera a Judas Priest. O sea, es como que Iron Maiden estuviera vendiendo sí, en un sello una multinacional, pero Judas Priest fuera, no sé, estuviera ahí vendiendo 10 discos al año. sí, Entonces, sí, eso es un poco así como lo veo, o sea, así de drástico. Po. Pero como la información está tan full, está tan estimulada, hay mucha estimulación, no hay curiosidad, la gente, bueno, no indaga más allá de lo aparente, entonces pareciera que un sonido como de Lingua Ignota, que igual me gusta, o no sé, un montón de bandas, Russian Circus, la misma Chelsea Wolf, como un montón de cosas que son, la Anna von Hauswolf, Ulver, son un sonido que a mí me gusta harto, que yo lo encuentro que mucha gente lo asimila como con el dark o con el gótico, pero a mí lo que me gusta es que es como una síntesis entre psicodelia o música experimental y una cosa más visceral, más emocional y que no necesariamente es tan oscura, porque ni Ulver o sea, no te puede ser, pero tampoco es como ese dark así eh, absolutamente deprimente de los 90, que no se por eterno, claro. ¿cachai? Sí, Entonces, de hecho, todas estas bandas son bastante menos románticas, si se quiere, en ese también. sentido. No son tan arreglistas como Super Eterno, que el ejemplo que bien da. Es cuático, po, porque tú, a mí, puta, me pasa que yo no lo había sacado en conclusión hasta que tú lo dijiste en este review que hiciste en Lingua Ignota. Y es verdad, po, estos sellos nuevos como Sargent House, puta, voy a decir algo para que se entienda. A mí me encanta esa música. Creo que con lo que más estoy pegado últimamente. Pero es verdad de que por lo menos hay que estar consciente que estos locos operan con una lógica mercantil terriblemente brígida, así como ya está como quizás dañina en ese sentido. Po. Porque a los locos se les olvida que existen toda esta tremenda gama de artistas de donde estos locos sacan su influencia. Claro. Y en el fondo, cacha que estos sellos operan con una lógica de mercado que es muy cuática. Po, que es casi terrorífica. Estos locos, mira, voy a explicar una weá para que la gente entienda también. Acá en Chile nos salvamos de esta weá gracias a que los envíos son muy caros. Pero ¿cachai que para sellos como Sargent House, ojalá ni existieran las disquerías? Porque a Mm, estos locos les interesa ser ellos el que le vende directamente al que consume. claro. ¿Cachai? Ahí De tocáis un, hecho, creo.
creo que en Chile, ¿por qué digo que se salva? Porque los envíos son caros, porque tú compras un vinilo Sanger House, te sale como $60 el envío, y tiendas como la mía, por ejemplo, como yo compro bajo otras lógicas, compro un lote, me sale mucho más barato el envío, ¿cachai? Una hueá de logística, y hace que en el fondo a la gente le salga mejor comprarme a mí que comprarle directamente a Sargent House. Entiendo. Esas weas es algo que se está dando, creo que solo en Chile, Argentina. No se me ocurre otro país, porque todo el resto de Sudamérica y muchas partes del mundo, el envío no es tan caro. Y estas tiendas o estos sellos son el último que le vende al consumidor final, po. Y, insisto, así como, ya, mucho Record Store Day, pero insisto que estos locos, ojalá las tiendas no existieran, pues, bueno. Claro. Las tiendas de discos me refiero. Y eso igual es como un poco súper agresivo, po. Es súper agresivo. Claro. Sí, pues son liberales, pues. Son liberales individualistas, sí, sí, son socios liberales. Todo este Claro. rollo, puta, ahí el concepto hipster aplica igual, pues. Porque son gente que vive con Claro. códigos burgueses, pero hace algo interesante y artísticamente son súper carismáticos, pero no tienen mucho rollo político, pues. No tienen mucho rollo de hacer algo que... O sea, buscan la independencia, sobre todo. La independencia, digamos, bajo ciertos códigos que tal vez son un poco más arriesgados, que tal vez si Lingua Ignota hiciera otro tipo de música podría vender un poco más, tal vez, pero por eso tampoco no voy a decir que son capitalistas, que son fascistas ni nada, pero está una cosa medio ambigua. Claro. Y claro, y tú... Creo que hay como ¿Mm? una suerte de equilibrio entre respetar un poco quizás lo que quiera hacer cada artista, pero tratar de vender lo más posible. Mira, Claro. ¿sabéis que se me ocurre otro ejemplo? Puta, los que escuchan este podcast saben lo que amo a Chelsea Wolf, pero por ejemplo, el último disco de ella, el His Spam, no, el penúltimo, el His Spam, está grabado en Estados Unidos. ¿Cómo se llama esta localidad donde estaban las brujas? En donde quemaban brujas cuando estaban los colonos. Puta, se me fue el nombre. Pero la weá es que el disco, el His Spam, tiene mucho que ver con eso. En sus letras, en las brujas, las mujeres que quemaron, ¿cachai? Hay como una suerte, creo yo, como de discurso feminista que está bien. Pero yo la otra vez estuve buscando en los créditos del disco, y la única mujer que trabaja en ese disco es Chelsea Wolf, ¿cachai? Claro. Entonces es como cuático, porque ya, por una parte, no digo que ninguna de las dos cosas esté mal, ¿cachai? Así de frente. Pero es cuático que el sello igual haya resaltado un poco esta volada como de reclamación feminista, pero que en la práctica tú veis de que en el disco no hay más mujeres trabajando que Chelsea Wolf, y las colaboraciones son hombres, y es como, bueno, de verdad no hay ninguna mujer que toque y que se le hayan ocurrido ideas bacanes para que trabaje con esta loca. Es así como funciona. Mira, en el fondo lo que me pasa es que no siento que de plantón sea malo, pero creo que es importante que los consumidores, ¿cachai? Consumidores o los escuchas, quienes consumimos ese tipo de música, estemos conscientes de eso. Mm. Y creo que estar consciente de eso también nos va a ayudar a estar conscientes de lo que significa para artistas como tú que uno compre sus discos, Mm. ¿cachai? Eso es justamente. Y que no es un discurso así como hay que apoyar a los chilenos porque es bueno, es como, puta, yo no voy a comprar el disco, por ejemplo en mi caso, porque lo encontré bueno, no porque seáis chileno, po. En Claro. volada, si estuviera en Perú o en China, también estaría tratando de escribirte, ¿cachai? Para comprar el disco, po. Sí, buena. Porque además, digámoslo, son precios que son súper accesibles, po. Sí. O sea, el loco que pudo gastar 30 lucas en un disco de Russian Circle, puta, además que puede gastar lo que tú cobráis por uno de tus discos. Claro. Sí, pues. Claro, eso es justamente. Voy a llegar ahí, pero quería que como dijiste algo súper interesante. Y que yo igual he estudiado harto un poco cómo han operado los sellos norteamericanos. Porque bueno, como tú dijiste, me involucré con sellos de allá también, pues, de Portland. Básicamente el sector de California, que es como el sector Ya. relativamente más de izquierda, ya es cuando hay más relación con los latinos, por ejemplo. No está esa cosa, no está el white pride, es todo lo contrario, es como la reacción al white pride. Entonces, ahí está Portland, San Francisco, ese tipo de sectores. Y el asunto es que a comienzos del 2000 estaban estos sellos que digo yo que son como sellos que cultivaban un tipo de estética o de sonido de manera así como sin mucha atención del público, y que luego llegaron estos sellos de Sargent House, Sacred Bones,
te digo, tienen músicos que me gustan harto, pero que operan con otras formas, con otras lógicas. Entonces, antes de esos sellos, antes de Sargent House y de Sacred Bones, habían sellos como Important Records. Bueno, Important Records sigue funcionando. Beta Lactam, Soleil Moon y, bueno, varios sellos, digamos. Y todo en ese mismo sector, Portland, San Francisco. Ujú. A lo que iba es que ellos tenían un gesto muy interesante, que en cada página del sello había un apartado que se llama distro. Entonces ellos, aparte de que ofrecían el material original de Portland o de Beta Lactam, Ujú. tenían un apartado de distro. Y uno empieza a analizar lo que vendían por los distros y se compraban discos entre ellos, po. O sea, todos los sellos de ese sector se apañaban mutuamente Claro. comprándose material para la distro, y funcionaba la distro también, porque en ese tiempo, claro, ahí un poco nos cagó, digamos, la falta de, digamos, el exceso de información o el acceso demasiado rápido a la música que hay ahora. Claro, ahora para Claro. encontrar una banda, descubrir algo, te metías a YouTube, pero en ese tiempo igual una distro te abría a bandas que uno no conocía o que no estaban accesibles por internet, y ahí uno, aparte digamos, de comprar música, conocías música, entonces como que se hacían las dos cosas al mismo Claro. tiempo en las tiendas. Y aparte está ese gesto bastante, digamos, generoso y cooperativo, mutualista se puede decir, de la distro, pues, de comprarle sellos de música a los sellos que están en tu misma onda, digamos. O en la no onda, porque Claro. estos locos de alguna manera también, en esa época, Important Records, Beta Lactam, bla bla bla, eh, también era una cosa mucho más arriesgada, pues no estaba como la estética ya impuesta. O sea, a comienzos del 2000 lo que estaba sonando era el emo, no sé, o en terrenos más experimentales. No sé, por comienzos del 2000, que no sé, que eran prácticamente conocidos, pero no era, digamos, Coil o no sé, pues, el Ujú. Drone o ese tipo de cosas. No, eran raras, digamos, eran cosas raras que nadie escuchaba realmente, o muy pocas personas. Entonces eso se perdió, pues. O sea, ahora todo eso Sí. ya, ese tipo, y que era como uno relacionaba este tipo de música que se salía de los marcos de lo comercial, de lo accesible, que por ende no tenía intenciones de mercado, por lo menos estéticamente, y tampoco operaban con intenciones de mercado los sellos que lo apadrinaban, digamos. Y ahora eso está Claro. más difuso. Ahora como que hay bandas que surgieron un poco de este impulso no comercial, que por razones, yo creo que azarosas, de suerte, son más conocidas que otras. Porque, por ejemplo, antes de, no sé, pues, antes de Lingua Ignota, yo pienso en Menace Ruine, por ejemplo, que hace una cosa muy similar Mm. y todo. Y Yarbo. son de Canadá y nadie les pescó, y Lingua Ignota porque salen Secret Bones unos cuantos años después. Bomba, y, por ejemplo, ahí, no sé, pues tal vez hay cosas como superficiales, así si la tipa es guapa o no, ¿cachai? En cuanto a si son mujeres, eso también. Se habla Mm. mucho del Sí. feminismo, que hay mucha mujer haciendo música, cosa que me parece la raja, pero también todavía opera, digamos, que tiene que tener cierto patrón de belleza, digamos, la cantante para tener más atención que otra, ¿cachai? Sí. Sí, Eso te opera, entiendo. caleta. Entonces, Bueno, en el caso de Lingua Ignota, ella, que, insisto, así como para que nadie se la eche, no es que esté así como con el freno de mano, pero para que nadie se la eche, porque ella particularmente habla temas que son muy brígidos, que son weas que le pasaron, sí, relacionados como a abusos que ella vivió, a weas que son, puta, no merece mayor análisis eso de que son weas terribles. claro. Pero también es cierto que justamente es un momento en que eso, lamentablemente, también pasa a ser un poco material de consumo, pues. Entonces esas son como weas que van a ayudar a que esta banda o este proyecto se venda un poco más. ¿Cachai? Sí, po, Y es cuático que opera así. Yo insisto, no me gusta cuando hablo de estas weas como decir que es bueno o malo. ¿Cachai? claro. Como... No me gusta verlo como blanco y negro. ¿Cachai? Pero sí creo que es importante quizás cuestionarse si es correcto que funcione o no de ciertas formas, po, ¿cachai? Y es cuático porque, puta, esta cuestión que tú me estás contando que es muy bacán que pasara, quizás es lo que llevó a que Beta Lactam desapareciera, que Claro. dejaron de funcionar. Yo desconozco por qué dejó de funcionar Beta Lactam, pero imagino que
el hecho de vender poco debe haber sido algo importante. Sí, pues, o sea, de hecho cuando empezó todo el asunto, Betalacra no estaba súper bien. Cuando sacó el primer disco de Festín, vendía harto, de hecho el disco de Festín se vendió todo el tiraje. El primero, el Epitafio de la Permanencia. Y digamos funcionaba como de manera relativamente profesional, pues. O sea, como para tener unos ingresos mínimos, Claro. como para hacer un mini negocio, digamos, ¿no? Mm. Me acuerdo que hasta tenía secretario, toda la weá. Como gente que podía contratar más gente, incluso. Así como un término súper de negocio. Claro. Pero claro, después aparecieron otros sellos y al final se armaba una especie de capitalización, porque se puede capitalizar dinero, pero también se puede capitalizar audiencia. Y la audiencia se Claro. capitaliza a través de los medios. Entonces se generaron también se generó un público objetivo. Entonces todo esto que era experimentar era difuso. O sea, cuando mezclaba y al comienzo del 2000 mezclar Doom con psicodelia no era una wea así, que ahora es moda la wea, pero en ese tiempo era una wea rara. O Sí, sea, po. eran los metaleros, ay, ¿qué Sí, po. estáis haciendo? ¿Cachai? Estáis profanando la pureza racional del metal con Mm. ruidito y weas raras, ¿no? Sí, Eh, de hecho, nos podemos ir más para atrás con un ejemplo mucho más extremo. ¿Te acordás cuando trajeron la primera vez a Nick Cave? sí, pues. Y la primera vez que vino Marilyn Manson, que los mezclaron con bandas nada que ver y quedó la super zorra en el público por eso. Sí, pues. Pero hoy en día, festivales como Lollapalooza operan bajo esa lógica. O sea, traen de todo y no pasa nada, ¿cachai? Bueno, también el público chileno evolucionó de ser ese público que tiraba apoyo al artista que venía a escucharlo. Claro. Sí, pues, sí, a ver, claro, o sea, bueno, igual de todas maneras, Nick Cave y Logan Rockets o Marilyn Manson, que de hecho yo fui a esa tocata, o sea, en esa no tocó Marilyn Manson, pero tocaba Cypress Hill al final. Yo feliz de ver a Cypress Hill Ujú. a Nick Cave, me Sí, hubiera po. tirado los dos, pero claro, el rap ahí como que no aceptó a Nick Cave y a Logan Rockets y los taparon en pollo. Sí, po. Pero, Sí, po, sí, me acuerdo de sí, eso. pero digamos eso es como igual eso tienen su pega, digamos. O sea, los Van Rocket, Nick Cave, independiente de que no fueran tan conocidos en los 90 acá, igual eran locos que vivían de la música, estaban fichados por Mood Sí, Records. O sea, no. Entonces, lo que ocurrió es como súper. Yo lo hago un paralelo con el punk, independiente que no es música que se parezca, pero sí algo parecido, porque o con el progresivo, en realidad con muchos estilos, porque surgen, como decís tú, como digamos romántico, pero que justamente no debiera ser romántico, o sea, debiera ser como una especie de derecho humano el poder generar música creativa y que eso no implique una vida miserable, tampoco uno quiere ser al claro. revés, yo evito todo lo que es la fama, el rockstar, me gusta mantener el perfil bajo, pero no hago fotosíntesis. Po. Entonces, y si trabajo Sí, 7 horas al día, todos los días, o más, eh, puta, igual saco, pero, o sea, ahora si no me ayudan mis viejos, yo no puedo vivir, digamos, de la música ni cagando, ¿cachai? O te haciendo otras cacho, te pegas, cacho. ¿cachai? Sí, pues por eso en el fondo no es una exageración cuando tú decís como muchos artistas están en la miseria, que uno quizás no se refiere a que están en la calle, ¿cachai? Pero sí en condiciones que pendís de un hilo, po. O sea, te enfermáis de una weá brígida y qué chucha vais a hacer, pues y eso igual es como, es cuático porque en el fondo, no sé si, no quiero poner la palabra sacrificio, ¿cachai? Que están usadas por otras conversaciones, quizás, ¿cachai? Pero es un sacrificio, ¿cachai? Es como un riesgo que tú tomáis, en ese sentido. Y es cuático mantenerlo, ¿cachai? No, lo digo, te lo dice alguien que decidió no tenerlo. No sé si me explico, ¿cachai? Como que decidió, porque yo igual tengo mi pega como de oficina. Claro. Y tú, ¿cachai? Que yo pinto y obviamente, bueno, no pinto hace meses. Y es porque mantengo otra pega, ¿cachai? Y eso quizás desde tu punto de vista es muy criticable, ¿cachai? Hacia mí, en el sentido de que, puta, se está perdiendo a alguien que hace un trabajo, que hacía un trabajo que tenía que ver con la creación, pero es que es muy cuático, pues, ¿cachai? De repente uno se ve en la necesidad nomás de dejar las weas tiradas y echarle para adelante. Y yo venderé discos, me gustará mucho, pero igual
es otra pega, po. Como que en el fondo tengo dos pegas, pues, ¿cachai? No, Pega, sí, pues. y es cuático cómo funciona. Y en el fondo todo eso, no lo digo para que la gente me tenga penita, ni te tenga penita a ti, ¿cachai? Pero que en el fondo es importante ponerlo en el, en la conversación porque creo que mucha gente adolece de eso, Sí, pues. ¿cachai? No, o sea, desde el weón que se dejó de dedicar al fútbol, ¿cachai? Por encontrar una pega normal, hasta artistas como tú que están ahí como pendiendo un hilo, Claro. precisamente por temas que son tan complejos, ¿cachai? Y que están tan arraigados en nosotros. Igual es difícil escapar de eso, pues, ¿cachai? Es cuático cómo funciona. Sí, pues. Sí, pues, o sea, yo en ese sentido, claro, tengo una especie, dentro de la miseria también tengo el privilegio, digamos, pues, de que por lo menos Ujú. tengo el apoyo de mis papás, acá hay un acuerdo, no sé, pues cuido a mi papá que está ciego, entonces lo pago arriendo, les cocino, no sé. Ya. O sea, tampoco estoy así, no sé, en formato, ¿cómo se dice? Como garrapata, ¿no? No estoy en formato, no estoy en formato garrapata, pues igual estoy dando algo a cambio, pero eso es una suerte, digamos, o sea, Claro. una suerte, una circunstancia, eh, en otra instancia, claro, o sea, por ejemplo, aquí bueno, estoy en una realidad en La Serena, que es una provincia, no es Santiago, entonces aquí ya ni siquiera es que no encuentre, no pueda vivir de la música, que soy yo, en ningún momento en ningún momento de mi vida me imaginé que en Chile era posible vivir de la música, menos de música experimental. Claro. Pero aquí me vi un poco obligado a eso porque no encontré trabajo de profesor por todo un asunto un poco largo de explicar, pero definitivamente aquí no están buscando profesores de filosofía, de nuevo porque se ahorran plata en los colegios. Bueno, para hacer la corta, porque aquí hay una carrera aquí que son 2 por 1, entonces buscan a gente Mm. con ese título y se ahorra plata el colegio y independiente, y yo solamente tengo de filosofía. Entonces, Claro. Y de nuevo tenemos operando la lógica capitalista en otro punto claro, sí, de nuestra vida. cuando digo de los creativos pienso poetas, filósofos, sociólogos, ahora los científicos, incluso los músicos doctos, Mm. digamos. Entonces, me vi un poco forzado a pensar, porque tengo una hija, entonces dije, ya puta, si me voy a dedicar a la música ya no lo puedo hacer como antes, que iba a las tocatas y les regalaba los discos gratis a todos. Pues. Sacaba unos CD, iba a las tocatas y para mí Sí, todo po. era que tenían que escucharlo. O sea, yo nunca, incluso extraño un poco esa. Ahora me gustaría estoy buscando, digamos, un trabajo que me pueda, digamos, relajar respecto a la retribución que pueda tener con la música. Uno dice, o sea, como no pago riendo, todos los otros gastos, la pensión de mi hija, todo eso lo autogestiono. Si no es Te cacho. con la distribuidora, con la música original. Entonces, hasta cierto punto logro vivir de la música. Y sin ese ingreso, estaría para la cagada. Entonces ahora dependo de De la majo. música. De majo. Entonces no es que me esté dando el gusto No solo vives de la música, dependes de ella. Claro, tengo que sacar 150 lucas a fin de mes para lo que me atrapo, ¿cachai? Sí, pues te cacho. Entonces, aparte de lo que hago con otras pegas, y para poder mantener, digamos, la música también, poder seguir haciéndola, porque si no tengo esa retribución, es tiempo perdido y tengo que gastarlo en otra cosa. Claro. Entonces, desde ahí, eh, no es entretenido vivir de la música, o sea, es bacán, digamos, hacer la música. La libertad creativa, tal vez, mantener la libertad creativa también es algo que se agradece, pero súper estresante. O sea, yo he estado súper estresado, estoy De más, siempre po. luchando en contrapelo. La única parte entretenida es cuando tocáis, cuando grabáis, pero todo el resto, uff, o sea, un No es ni montón, un chiste la weá. todo, claro, uno se cansa, si uno se cansa, me estreso más con esta weá que cuando, no sé, pues, un tiempo fui vendedor o siendo profesor, por ejemplo. Creo que me Te estreso cacho, mucho, ya no, mucho si más, porque aparte como no es un sueldo fijo, no tengo una super audiencia que está ahí fiel, que me compra, o Mm, sea, por suerte hay gente que lo que saco me lo compra, pero todavía es muy poca como para ya. tener así como una cosa como estable, sobre todo por los ritmos, porque uno puede decir, ya saco algo y en un mes me compran un determinado de personas este disco que voy a sacar, fijo, más allá de que Ujú. haya más o menos, pero es como una base fija que no cambia.
Y eso todavía insuficiente, pues. Entonces, y sobre todo en Chile, entonces la gente que está interesada está afuera y le sale más caro, porque los envíos son más caros que la Sí, cresta, pero hay gente que me precisamente lo que compra. estábamos hablando. Es impresionante, hay gente que me compra un CDR y paga, no sé, como 12 lucas por un CDR, todo piñufla. No tan piñufla, pero sencillo, porque ¿cachai? No es un gasto. Sí, El gasto, digamos, del CDR serán, no sé, 3 lucas. O sea, no, tal vez exageré 12 lucas, pero con envío te llega un CDR por lo menos 8 lucas a Europa. Y que aquí yo se lo vendo ya. a 5, no sé. Son como 3 lucas, 4 lucas los envíos para allá. El envío realmente es más caro que lo que estoy enviando. Y hay gente Sí, que po, bajo sí. esas condiciones está súper fiel ahí y me compra todo lo que saco. Pero, digamos, entiendo que no sean muchos porque obviamente es un gasto, es como un lujo que se da. Les tiene que gustar mucho, digamos, para esos gastos y no son muchas personas las que les gusta mucho Tanatolú. Entonces, Claro. lo problemático es acá. O sea, sería mucho más fácil si hubiera como yo, o sea, hay un asunto, porque uno dice ya la audiencia, no va a andar pidiendo a la audiencia que le guste Tarot, ¿no? O que lo escuche, que se interese. O sea, podría al único apelar a la curiosidad, pero si ya lo conocen y no Ujú. les gusta, es lo mismo. Pero yo pienso en toda esta gente, en todos los músicos, así como entre los músicos, esa es la weá que yo estoy peleando harto ahora y esta gente se enoja con eso porque lo planteo. Porque siento que está charcha que entre los mismos músicos, por ejemplo, entre la gente que hace música experimental, hace drone, justamente dentro de la escena experimental, ¿no? En general, Claro. todo lo que abarca eso, desde psicodelia, metal, todo lo que sea, pero que tiene como una intención, no sé, pues, de no seguir los patrones tradicionales, básicamente. Entre ellos no se escuchan, ¿cachai? Y entre ellos lo que escuchan es Ah, música te cacho. europea o norteamericana, y así como casi como decís tú, escucho algo porque es chileno, no porque realmente lo esté atendiendo. O no lo escucho o no le interesa, no sé, la gente cuando hay tocata y llega alguien a tocar y no pesca las otras bandas. eh, Esa weá es muy típica, pues yo me acuerdo haberla visto, que a veces la banda que tocaba al final se quedaba sola porque entre que el público que llegaba era de la primera banda y la primera banda después de tocar, bueno, nos vimos, gracias por todo y hasta luego, pues sí pasa, sí, pues. Sí, pues, o sea, en el fondo no, creo que no se trata como del cliché, si es chileno es bueno, apóyenme porque es chileno, sino como porque, onda, apóyame porque tu discurso es que tú te gusta esto, po, ¿cachai? En claro, el fondo, o sea, no me refiero a ti, me refiero como en general, po. No, si yo te entiendo, de hecho creo que a mí también me pasa un poco eso. Yo mismo te estaba contando de que me había perdido Tanatolú cuando tengo discos tuyos, ¿cachai? Y me gusta. Y de repente le perdí el hilo nomás, pues, ¿cachai? Y volví ahora con éxtasis. Que quiero que me contís sobre ese disco. ya, pues, vale. Quiero que me contís por qué trabajaste tanto en él, qué diferencias tiene con tus trabajos anteriores. A mí personalmente me gustó mucho el sonido. Déjame contarte que lo escuché en dos formatos, formato semi-sordo y después formato normal porque estuve con un oído sumamente tapado, ¿cachai? Ah, Y fue igual una experiencia un poco rara escucharla con un oído tapado. Y después lo escuché ya bien déjame decirte que, por ejemplo, la canción Fe, weón, es como, para mí es como el hitazo del disco. Lo he escuchado caleta, me gustó mucho esa canción. bueno, Y me gustó caleta lo que lográis entre, no sé si se llama así, pero creo que entre el tipo de sonido que tienes tú, como que va en una mezcla pastosa entre ruido y línea melódica, ¿cachai? Que se forma entre los sonidos, claramente experimentales, pero también harto sintetizador, y tu voz que es bien como melódica, como para que la gente entienda, canción normal, ¿cachai? Me gusta cómo mezcla eso, así que porfa cuéntame de tu disco. ¿Cuál es la diferencia principalmente con las otras grabaciones que tenéis? bueno, igual uno está como un poco obviando de que la gente ya sepa algo de Tanatuluk, entonces yo creo que voy a aprovechar de hablar de Éxtasis como para ver más o menos cómo opera Tanatuluk y hacer como una gráfica más o menos general de lo que es Tanatuluk. Buena, Bueno, dale nomás.
porque estaba Festín Sagital, que es como la banda principal, ahí donde yo componía con ayuda con otras personas que también componen algunas cosas, pero el compositor, entre comillas, principal de Festín sería yo, compositor, que es como que da la idea base y después eso se nutre de otras influencias, ¿no? Eh, pero bueno, Festín empezó a tener, digamos, la alineación se puso medio fantasmal. Tuvimos un problema con migraciones, que sacamos un disco que lo sacamos en la cresta, trabajando como 5 años y todavía no sale. Eso hace como 4 años, parece que ahora va a salir, sí. No puedo adelantar, o sea, es seguro, pero por un asunto, digamos, de estrategia no puedo alumbrar que se yo ni nada. Pero por fin ahora van a sacar a migraciones, pero después de casi 3 años, 4 años, sumado a los 4 años que nos costó grabarlo, porque aparte lo trabajamos mucho, tiene 2 mezclas, en fin. Entonces después de eso fue como que nos bajó la energía con Festín, y en paralelo Tanatolup era como una cosa más lúdica, digamos, era como mi proyecto personal, como para hacer cosas que en Festín no podía hacer, o para tomarme ciertas licencias creativas más arriesgadas, o por ejemplo para hacer música sin tanto presupuesto. De repente justamente me grababa me autogrababa yo, y para Festín íbamos a estudio y pagábamos estudio y toda la cuestión. Entonces era como un ejercicio que fuera como un poco tal vez más, se podría decir un poco más difícil que Festín, entre comillas. Bueno, Festín jodió y ahí Tanatolup dejó de ser como un juego, así que no es un juego, pero dejó de tener ese carácter como secundario y empezó a agarrar como mucha importancia, y yo aparte me empecé a dar cuenta, yo mismo un poco me salté mis propias reglas, y claro, lo improvisado, lo que esté grabado, digamos, en la casa, no necesariamente es menos valioso o tenga que estar en un segundo plano de lo que está compuesto o grabado en estudio. Yo de alguna manera eso lo descifraba simplemente digamos, por el nivel de trabajo, de tiempo que gastara o de inversión, en términos de producción, no sé. Pero todo eso igual son patrones que se cuestionan, pues, y ahora me pasa que mientras más escucho Tanatolup, que son las cosas más crudas o más improvisadas, le encuentro mucha gracia, porque hay algo ahí, o sea, no es como que sea, no sé si voy a decir mejor o algo bueno, pero algo súper simple, es música original. O sea, yo escucho Tanatolup y sé que no le estoy copiando a nadie, ni que estoy haciendo un estilo que no sea como muy personal, independiente de que tengo influencia de muchos estilos. La mezcla o el carisma que tiene el asunto, por eso digo, no es algo jerárquico, no es que yo me considere mejor músico que otro, pero sí puedo decir que hago música original, que nada suena como Tanatolup. O sea, se puede parecer, pero no estoy copiándole a nadie, ni jugando genéricamente, digamos. Entonces ahí eso que pareciera como algo muy feliz, me estresa más que la chucha ese descubrimiento. porque claro, o sea, yo entero como ya estas cosas si las escuchan, que las escuchen algunas personas, da lo mismo, y me concentraba en los discos de Festín. Pero ahora si antes me concentraba no sé, pues, en editar 2 o 3 discos al año, ahora tengo que pensar en 10 y editarlos bien, porque merecen editarlos bien y porque la gente reconoce eso, se recibe. O sea, hay gente que engancha con Tanatolup y con los discos incluso que yo supuestamente eran los que no quería mostrar o que consideraba que eran como más, entre comillas, con menos trabajo, y gente engancha con ellos, y todo un fenómeno súper extraño, muy impredecible. Entonces, bueno, desde ahí finalmente con Tanatolup mezclé las cosas. O sea, ya dejó de ser como el proyecto donde yo metía más ruido, improvisaba más o grababa con menos calidad, y empecé como a trabajar más Tanatolup, un poco porque también acá estoy con bandas, pero son bandas más de rock. Me ha costado, digamos, encontrar gente que esté interesada en tocar algo que no sea necesariamente esté ligado al metal o al hardcore o al punk. Entonces, como que mi vía para componer y expresar, digamos, música que no sea rock, bueno, está Ascendente también, pero igual Ascendente es otro compositor. Yo toco la guitarra, ¿no? Entonces, y canto. Pero entonces fue Tanatolup y agarró como prioridad Tanatolup. Y se me dio vuelta todo el asunto. Por eso Tanatolup
Te cacho, pero y por eso Thanatos Loop de alguna forma pasa por tantos estadios. Pues, o sea, yo me acuerdo de ese folk experimental quizás de algún principio, Claro. con canciones como Salmón, que Sí, no, tenían este toque lúdico, como decís tú, claro. pero después también también me acuerdo de este en vivo con un hard noise, pero así ya brígido, a punto de sacarte la cabeza, llegamos a cosas como esta, sí, que son quizás una amalgama de todo eso, pero yo lo sentí, puta, valga la redundancia, un disco muy sentido, muy así como muy de corazón, ¿cachai? Claro. Como algo un poco con un toque melancólico muy fuerte. Que creo que fue lo que más me enganchó desde el punto de vista estético, ¿cachai? Me gustó, me agradó caleta escuchar eso. Bueno. Sí, pues, a lo que iba un poco a eso, que esta sí es como, entonces al final opero con estos discos más improvisados, que salen buenos igual, ojalá me salieron malos, así tendría menos pega y menos estrés. Pero escucho la guay y son buenas, pues, estoy cagado. Tengo que editarlo y toda la guay. Entonces cultivo esa guay de la improvisación, que es como obviamente una producción mucho más rápida, no hay composición, trato de hacerlo todo en una toma como para que sea más natural, no sea tanto collage. Pero en paralelo hay discos que trabajo y que compongo. Y ahí Éxtasis es uno de los Ujú. discos, pero antes de Éxtasis estuvo Nihilismo Liberal, antes de Nihilismo Liberal estuvo Resiliencia, que Resiliencia igual fue como bien relativamente renombrado, así como que tuvo cierto revuelo. Eh, y antes de Resiliencia, claro, Resiliencia fue cuando retomé la canción, digamos, con Thanatos Loop. Aunque hay otros discos donde, como si tú, se mezcla todo. Y de hecho, este año saqué un disco de folk experimental. Antes de Nihilismo Liberal saqué Dama de Caos, eh, ¿Ya? que es un disco de folk y que tiene canciones y tiene improvisaciones. Eh, entonces, claro, esta sí en particular viene un poco de esa como decís tú, como de mezclar la canción con, yo creo que, por ejemplo, el rollo sentido es algo que yo me preocupo harto, o sea, como más que de la parte técnica, me gusta que la voz, por ejemplo, el canto sea natural, digamos, que tengo si hay algo que no me gusta del pop o del post-punk o de la música cantada chilena, son las voces. Por ejemplo, la de Carlos Cabeza me gusta, ¿no? Pero hay muchas voces que Ujú. me cargan, así como la parte vocal de las bandas, generalmente la encuentro como que desapasionadas, como muy pulcras, como muy Te irracionales, cacho. como que no hay una expresividad así más salvaje, digamos. Entonces muchos de los tracks que se cantan en Éxtasis son muchas primeras tomas o son improvisaciones que después yo las saco. Entonces yo grabo la primera toma, como me sale, así como cuando estoy inspirado, digamos, busco un momento, Ujú. ¿no? Cuando esté como, uno siente así como una cierta necesidad, no sé, como un sentimiento fuerte, de repente te pasa algo y estoy así como súper despierto, cuando estoy como dormilado. Entonces, como dormido, entonces me tiro esas improvisaciones y eso después lo estudio, lo saco, me lo aprendo de memoria, etcétera, ¿no? Incluso todas las letras de repente son todas Ya, te cacho. hechas al tiro, ¿no? Entonces no hay como Te un, cacho. un cálculo así como voy a cantar esto para que quede más bonito, voy a cambiar esta letra para gustarle a más gente, no hay nada de eso, o sea, es todo como Ya se entiendo. sintió y de repente hay letras que yo no entiendo y que las entiendo después, digamos, o sea, como que es todo muy intuitivo. Yo lo hago como en Todo viene paralelo. un poco del inconsciente. Sí, mira, justo tengo este libro acá. Lo hago en paralelo un poco como escribía este loco, como Osman Spare. Hago como un Ya, ok. paralelo, bueno, obviamente un paralelo puede ser el jazz o un sinfín de música improvisada, pero también este escritor, Osman Spare, mago, no sé, como alumno de Crowley y todo eso, estos libros los escribía de una, así como que, bueno, se la volada que era poseído por demonios antiguos y todo ese rollo mágico. Yo no lo grafico de esa manera, pero es como eso, es como que de repente uno está en un estado de conexión como con el mundo, digamos, ¿no? No es como un estado como de expresión personal individual, sino que es un estado de intensidad emocional que atraviesa mi intimidad, pero que está como en conexión con muchas cosas en el momento y que yo no las filtro mucho, como que es todo muy intuitivo. Y digamos, tiro todo eso de una, sin filtro racional, y de eso
ahí es donde ocurre lo que estábamos hablando. O sea, hay cosas que de una salen bien, incluso salen bien de una manera que incluso costaría mucho repetirla. Y otras, claro, otras que salen de una manera y después yo las voy mejorando y las vuelvo a trabajar, pero siempre tiendo a ser como bien fiel a la primera toma, cosa que antes no hacía. Antes de hecho no me gustaba, siempre tenía problemas con mi voz, con mis letras y todo. Y, y ahora con este otro método que es como que se basa como en la espontaneidad y en el no filtro, digamos, un poco en la intuición, creo que eso fusionado con es como, yo no soy irracionalista, ¿no? No apelo al irracionalismo, pero sí considero que hay, son como dos aspectos, ¿no? Como que está el aspecto más calculante, más frío, y la cosa más salvaje, y esas cosas como que se entremezclan, o de repente una tiene que nutrir de la otra, es como un juego ahí de, no sé si de opuestos, pero es como de, no sé, medio paradójico, no sé. Y Te entiendo. yo soy un poco que éxtasis. Bueno, aparte quise hacer un disco más oreja, claramente. Resiliencia igual a oreja. Y Nihilismo Liberal un poco menos, pero también tiene canciones así. Em, pero también quería hacer un disco menos oscuro. Justamente quería hacer un disco pero hay gente que captó eso. Hay gente que se dio cuenta que comparado con los otros discos de Taratolú, es menos oscuro. Ya, me cacho. Pero todavía no logro hacer un disco muy alegre, pero algún día pretendo hacer un disco alegre. pero Algún día va a salir. pero por lo menos es menos denso que lo otro. Ahora, yo soy súper... A mí la densidad, digamos, ya no hago diferencia entre densidad y lo entretenido, como que la ligereza y la densidad son conceptos que no ocupo como negativo y positivo. O sea, como que lo denso para mí es algo positivo. Y la Ya, sí, te ligereza entiendo. es como que de repente es necesaria, pero igual es evasiva. Entonces, por ejemplo, más que una alegría evasiva, yo prefiero una alegría ligera, un poco redundante. Eh, Pienso como una felicidad densa, no sé, como que la felicidad es Ya, densa, no sí, es ligera. Y la alegría es como te ligera, es como entiendo. evasiva y que de repente es necesaria digamos, para no volverte un demonio, digamos. Pero hay un punto donde no hay evasión, pues, sino que tú realmente estés feliz, pues. Y eso ahí ya no hay Ujú. necesidad de no pensar, por el revés, pues. Puedes pensarlo todo, pero Claro, es, 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 es real tu felicidad, digamos. Entonces, como que ese es como que ese es el sentimiento que trato de dar con Thanatos, que realmente puede ser oscuro, puede ser denso, todo lo que queráis, puede ser rabia, tristeza, puede ser un montón de sentimientos, pero en el fondo son sentimientos que están vivos. Entonces, a pesar de claro. todo, no encuentro que sea música depresiva. O sea, es como música de muchos sentimientos y sentimientos coloridos. Y yo creo que la felicidad está en poder sentirlo. ¿Cachai? Es como que yo te entrego vida, no te entrego alegría solamente. Como ese es el rollo. Claro, entiendo. Sí, sí, es muy cuático porque de repente uno tiene como... Claro, uno lo pasa bien escuchando música como oyente, pero el músico ahí está entregando su vida, po. O sea, cuando por lo menos el músico es serio y se toma en serio lo que está haciendo es precisamente eso. Es como, bueno, esto soy, o esto es parte de mí, o esto es muy importante. De hecho, es tan importante que lo más probable es que como artista el músico no lo pueda conversar, solo lo pueda cantar o interpretar en sonido. Claro. Y eso creo que es importante que uno como oyente lo tenga, sea consciente de ese mensaje. No sé si está bien dicho, ¿cachai? Pero creo que es importante ser consciente de eso. Oye, algo un poco ñoño. ¿Qué ocupáis? ¿Qué instrumento ocupáis? ¿Qué cinte ocupáis? ¿Cómo grabaste? Bueno, otra cosa que tal vez la gente que no conoce tan a Toulouse es que en rigor sería como una especie de multiinstrumentista. Bueno, no soy virtuoso en ningún Ya. instrumento. El piano, como dijiste, estudié piano unos años y eso es lo que manejo un poco más. Pero tampoco me considero virtuoso. Toco harto, pero ensayo poco. O sea, puedo estar 4 horas improvisando, pero no soy de sacar escala y de repetir técnicas. Ah, Y estudio escalas, tengo una noción armónica, pero mantengo un poco la relación intuitiva y de gozar, digamos, de tener placer con lo que hago. O sea, independiente de que sea te cacho. mucho tiempo, no me gusta llegar al hostigamiento o sulfurarme, digamos, porque no me sale una cuestión.
evito esa parte. No tengo el ánimo. O sea, hay gente que respeto mucho eso, digamos, y hay gente que tiene, digamos, el carácter para ese tipo de cosas. Pero a mí no me funciona, me pongo ansioso y la paso súper mal. Ya, cacho. Entonces, opero grabando, improvisando. O sea, al final la improvisación es mi ensayo. Y, y al final toco más y ahora estoy tocando mucho mejor tocando así que cuando antes me ponía a sacar escala y ya pasarla mal, digamos, estudiando el instrumento. Ya, pero entonces, no soy virtuoso, pero yo creo que mi fuerte, como digo, es creativo. Hay músicos que son técnicos, mi fuerte es creativo. Yo creo que tengo facilidad para imaginarme música y para llevarla a cabo, y música que no es, por lo general, es original. Y tengo facilidad como para... Yo creo que eso pasa porque también soy muy... o sea, soy bueno para escuchar música y eso me hace escuchar mucha música distinta y tener muchas influencias distintas. Y eso al final enriquece, digamos, lo que yo creo de diversidad de influencias. Entonces se genera como una alquimia interesante. Y bueno, esa diversidad implica, y también no es como una parte muy fácil, que manejar varios instrumentos. Porque si me Ujú. gusta, si de repente ando alucinado y quiero tocar algo, no sé, con guitarra distorsionada, tengo que aprender a tocar guitarra. Si quiero tocar algo rítmico, tengo que aprender a tocar batería y los teclados y cantar. Entonces, básicamente lo que mencioné es lo que toco. Pues están los teclados, piano, la parte tanto armónica como de textura de teclado y de piano. Piano ya no tengo, tuve piano un tiempo pero lo tuvimos que vender, gracias a que Chile es muy bacán. Y, Puta. y la batería, que es algo que aprendí acá, sobre todo acá en La Serena, porque como tenía ganas de tocar con bandas, pero ninguna de las bandas eh, o sea, eran bandas de rock y digamos yo tenía como, no sé, pues, puedo tocar algo así como, tengo algunos temas por ahí más metaleros o punk, pero no es mi estilo de guitarra, entonces las bandas de acá necesitaban bateristas más que nada, no guitarristas. Mm. Vocalista intenté por ahí, pero tampoco mi grito le iba mucho aquí hay harto power ballad y ese tipo de cosas. Entonces ahí a la fuerza aprendí a tocar batería. O sea, la fuerza y bueno, igual la raja. O sea, como que me ha nutrido mucho, digamos, abrirme a eso. Y música que me gusta, o sea, me gusta el crossover y el metal. Pues. Entonces esta es la batería. El teclado, en cuanto a los teclados mismos que ocupé en Ecstasy, es un Core Trinity, que es como una agua muy rara, porque es de fines de los 90. Se llama Trinity Plus. Plus significa que los Ujú. tonos originales, eso es súper interesante. Es un teclado digital, así que no estoy a la moda análoga. Pero, pero, pero todos los sonidos que están en el Trinity Plus son muy, no son muy particulares porque la base, el tono base, desde lo cual empezó la sintetización, es mínima. Es como un ti, no sé, eso es como un tono base, como no sé, una Mm. especie de trompeta, una especie de violín, pero una cosa muy básica y que uno ahí le va nutriendo, configurando hasta lograr un sonido último. Y generalmente en los Ujú. teclados viene todo preseteado y uno hace variaciones, pero bajo un sonido original que, digamos, ya está con cosas que no se pueden cambiar y que si tú escucháis en dos discos es como parecido, digamos, ¿no? Como que no son ruidos así como tan Claro. extraños. Eh, en cuanto, por ejemplo, cuanto ruido, mezclo mucho lo análogo con lo digital. Por ejemplo, grabo los teclados con dos micrófonos, o sea, con micrófono y por línea. Entonces paso el teclado por efecto análogo, sobre todo reverb, bueno, ahí en función del sonido de la edición decido si ocupo la pista o generalmente las mezclo, pero ahí voy como viendo los niveles entre la pista con este reverb análogo y la pista digital que va directo, que usualmente es más limpia, pero no tiene las texturas de la toma por micrófono. Eh, el otro es una Electrive para hacer los ritmos, que se lo recomiendo harto, es como siente que no es barato, no es caro, no sale con gamba, pero tiene un sonido de la raja Ujú. sobre todo porque tiene válvula. Entonces, ese tiene como un sonido, no es un teclado Ah. particularmente análogo,
Pero la válvula es un aspecto análogo de ese sonido que se nota. Entonces si uno escucha, por ejemplo, los Sí. bajos, los ritmos de éxtasis o de resiliencia, desde resiliencia, desde... Hay otro disco que se llama Irpasiri también. Irpasiri y Ayun, esos son dos discos electrónicos que son también un poco por esa línea. Post-industrial, más melódico, whatever. Entonces ahí... El Electrive hay uno que es azul y uno que es rojo. Sí, esta es la roja. Tengo Bueno. A ver si me olvido, ahora es la cifra exacta, pero es una cifra. Son como 3 modelos. Ya. Sí, pues sí me acuerdo. Tuve el azul un tiempo. Buena. Y sí me acuerdo que era una máquina bien rica. Sí, tiene Sí, me acuerdo muy de buen eso. sonido. Va a ser barata. Porque Gamba Sí, es barata. No, y de hecho, dentro del mundo de lo que cuestan los instrumentos electrónicos, dos gambas, claro, es harta plata para el bolsillo, pero es un valor más o menos alcanzable, Claro, sí, pues. considerando lo que cuestan algunos sintes, los Moog, por ejemplo. Sí, pues. Porque 500, 1.000.000, 500 lucas, claro. Y es un teclado como con un Eh, sonido profesional, digamos. Y el otro es el MC20R, que es un emulador de análogo digital que también es de comienzo del 2000, también es Core. Y ese está bueno, ¿sabes? Porque el Electrade es súper rítmico, el MC20 es muy de ruido, muy de frecuencia, y el Trinity es como el teclado. Entonces la mayor parte de los ruidos lo hago con el MC20, o sea, MC2000, que es un poco un heredero del MC20, pero digital. Y con el Trinity también hago otros ruidos porque está bueno también para hacer ruidos por ahí. Y con Electronic hago más que nada las bases, como las bases rítmicas. Y todo eso lo mezclo lo paso por efecto análogo. Así que algo menos específico. Bueno, la voz también la paso por efecto análogo y efecto digital. Un dato, por ejemplo, para la voz, me gusta el delay corto y largo. Es como un buen dato. ya, te cacho. Eh, Te cacho. Esos son ñoños interesantes de repente. ¿Mm? ¿Que no te gusta mucho? mi tono de voz, a veces como que cacho que es como una maña y como que me abuelo, digamos, con mi voz y ahí está bueno, o sea, soy afinado por lo menos, pero a veces me molesta y no sé, es como tengo un sentimiento encontrado, entonces últimamente estoy mucho más contento con el tono que logro con harto delay. Antes era como que tenía la esperanza de que la voz limpia tiene como ese, no sé, como la gracia de la limpieza, de no estar procesado, pero por una cosa del tono, me gusta trabajar harto con el delay ahora, un delay largo, o sea, un delay largo y corto, o sea largo, con el feedback largo y con el tiempo corto, eso es como con datos técnicos, Entiendo. digamos, como edito la voz y me gusta el tono que agarra ahí. Ah, piola. Oye, Michelle, yo creo que vamos a ir terminando este capítulo. Te quería preguntar lugares donde pueden encontrar tu música, dónde te pueden buscar, dónde la gente te puede contactar quizás para comprarte discos, para escuchar. Yo imagino que Bandcamp es una súper buena como plataforma para quienes quieran adquirir tu música, por lo menos de las cosas que ya no están físicas. Claro. Sí, pues. Tanatolup.bandcamp.com está lo de Tanatolup. Bueno, eh, son 3 Bandcamp con los que trabajo. Tanatolup, el de Templo Sagital, que es el sello, que ahí bueno, hay material no solo relacionado conmigo, digamos, sino que de otros músicos, Ujú. incluido Edward Casper, el editador Casper por Templo Sagital. Buena. De hecho ahora me llegó uno de Pepe Wisner, lo voy a mostrar, está muy bueno eso. Así que aparte de la música que hago yo, ojo con Templo Sagital, hay cosas buenas ahí. Y bueno, el de Festín Sagital, entonces son esos 3 Bandcamp. Tú te metes a uno, igual está a un costado el link a los otros 2. Ujú. Y sí, pues Bandcamp yo creo que es lo que más me gusta por cómo suena. SoundCloud igual me gusta, el problema de SoundCloud es que tiene límites, pues como yo produzco tanta Sí, música, ¿no? A mí ahí se me hace corto. y sale caro además pagar un SoundCloud. Sound, SoundCloud, no sé si... O sea, cuando lo ocupáis los planes pagos, ¿cachai? Que ahí podéis subir música ilimitada. No es muy barato, son como $12 mensuales. Ah, sí, pues, no, pues, no está. Igual es su palo. 7 lucas más o menos.
Claro. Sí, pues. No, SoundCloud está bueno como para ocuparlo todo, sin pagar. Y bueno, en YouTube está el canal de Templo Sagital. De ahí tengo ordenaditos los videos Bueno. cuando son en vivo, videos clips. De hecho, están los de Festín, donde está el tuyo, que hiciste para Orbital Jet. Ah, de veras, po. Oh, y tanto tiempo, sí, de veras. Sí, Un videoclip ahí, un trabajo perdido mío. sí, es un trabajo polémico, capaz que ahora no jueguen por obsceno, eso es Sí, por- es muy. Es muy funable ese trabajo, ¿verdad? la- Vayan a verlo y fúnenme. claro, fúnenlo por favor. Sí, sí, por favor, háganlo famoso. Si nunca está de más. Oye, Michelle, te quiero agradecer tu tiempo. De verdad, qué bacán que hayas estado en este programa. Pasamos la hora y media. Fue una conversación súper grata. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Dale, se agradece también. Y a la gente que esté escuchando. Sí, sí, por favor, yo también los dejo invitados. Escuchen Tanatoloop, búsquenlo. Yo voy a dejar los links y cómo se escribe el nombre de todo lo que hemos nombrado respecto a tus trabajos aquí en las especificaciones de este programa. Porque creo que uno es un muy buen ejercicio escuchar cosas nuevas cuando no, ¿cachai? Y por último, si no les gusta Tanatolop o el trabajo que se muestra en Templo Sagital, les aseguro que van a afectar el algoritmo de YouTube y van a llegar a más música y, Claro. o sea, aunque no les guste Tanatolop, van a ganar sí o sí. Y yo creo que sí les va a gustar, sobre todo a los que ya van más por la música de los mismos artistas que nombramos, ¿cachai? Que si bien hay una crítica de por medio, es cuático porque igual hablamos de gente que nos gusta, ¿cachai? De hecho, le son Y creo covers. que es bacán. Sí, pues no, y creo que es bacán así como ponerle oído, como descubrir, para quienes no cachan a Tanatolop, descubrir ahora un músico que lleva como 15 años haciendo música, ¿cachai? Y que se le venga como esa ola sonora, si te gusta, puta, la raja. Así que por favor, cabros, pónganle oído a Tanatolop, sigan a este loco, es terrible bueno, yo lo invité por eso, porque encuentro que es un tremendo músico. Y aunque nos hemos agarrado por ahí en redes sociales, yo de verdad sentía que era importante exponer un poco tus formas de ver este mercado y cómo se produce y cómo se vive de esto. Así que muchas gracias, Michelle. Dale, gracias. Ahí lo Ya pues, dejamos. lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por escuchar. Síganos en nuestras redes. Si les gustó este capítulo, compártalo. No sabe lo útil que es para nosotros. Los queremos mucho y nos vemos.